a principio de año me sentía una pichi y decía, tipo, me siento la farsante número 1 haciendo algo que nunca hice o no hice a este nivel. Y a fin de año estaba estrenando el proyecto en un teatro cobrando una entrada. Tipo, ¿qué te crees que sos? ¿Entendés? Si hubiera hablado con Sofi de enero de hace un año, quizás con la Sofi de diciembre, la Sofi de enero habría dicho, tipo, what? ¿Quién sos? ¿Entendés? Building ourselves en inglés significa construyéndonos. Porque eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos construyendo todo el tiempo. Y muchas veces no sabemos que algo es posible hasta que lo vemos. O escuchamos que alguien se atrevió a hacer algo de forma diferente. Este podcast está diseñado para ayudarte a vivir una vida y una carrera desde adentro hacia afuera, para plantarte todas esas semillas de posibilidad. Yo soy Sharon Borgstrom, coach creativa, conocida como Percibo la Magia, y te doy la bienvenida, porque este camino recién empieza. ¿Estás esperando a que alguien te dé permiso? Permiso para crear, permiso para aprender, permiso para hacer, para jugar, para explorar, para bajar una idea a tierra y materializarla. Si es así, no esperes más. Deja de esperar a que alguien te elija y elegite vos. En este episodio, un episodio que me tiene muy contenta, no saben lo que estoy sonriendo en este momento, la vuelvo a tener a Sofi para que nos cuente cómo fue su proyecto Creadoras de Universos. Cómo esta idea, esta docuserie, pasó de ser una idea a una tremenda producción que incluso tuvo un estreno en vivo en la ciudad de Buenos Aires, y todo esto en menos de un año, 2024. Sofi Stead, para quienes no la conozcan, es la emprendedora creativa detrás de No Tan Nómade y amiga de hace más o menos 3 años. Nos conocimos en el Mastermind y ya la tuvimos en el podcast antes, en el episodio número 12, acerca de Creares de Valientes. Y esta vez la traje de vuelta al podcast, sobre todo para abrir esta nueva temporada, porque quiero que nos cuente acerca de cómo fue todo ese proceso de pasar de idea a estreno, pero también porque hace un año Sofi confió en mí como coach para que la pueda acompañar en su proceso creativo, para que la ayude a redescubrir qué significa ser artista, cómo es su voz y qué quería decir con ella. Entonces, en este episodio reflexionamos sobre su 2024, cuando se dio permiso para explorar su creatividad y llevar a cabo un proyecto fuera de su zona de confort totalmente. Y en nuestra conversación también hablamos acerca de los retos, la importancia de dejar de esperar la validación externa y cómo apostar por tus propios proyectos para crecer hacia donde realmente querés. Así que si alguna vez dudaste en dar el primer paso, este episodio te va a encantar. Espero que lo disfrutes tanto, tanto, tanto como yo. Y bienvenidos de vuelta. Ay, Sofi, qué espectáculo estar grabando esta conversación. Bienvenida de vuelta al podcast. Es un placer absoluto volver a tenerte acá y empezar a abrir de nuevo esta segunda temporada y este nuevo año charlando con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy emocionada, me encanta charlar con vos y nada, qué honor que estés abriendo esta nueva temporada conmigo y siento que el año pasado fue un año muy importante y muy zarpado, así que nada, me encanta que podamos hacer ese como catch up, ¿no? Como recapitular. Sí, totalmente, y estoy completamente de acuerdo con vos. Estamos grabando esto en enero del 2025 y en enero del 2024, es decir, hace un año atrás, nosotros empezamos a hacer un proceso de coaching, es decir, empezamos a trabajar juntas. Y para mí, la verdad es que también fue como un año súper intenso y fue un año donde compartimos un montón, o sea, no solo el proceso que hicimos juntas, sino después también un montón de cosas que fueron sucediendo después. Y es un poquito de eso que quería invitarte a que charlemos, porque fueron tantas cosas y tantas cosas de las que podemos hablar, que no quedaba otra que hacerlo como en un episodio de podcast, así podemos hacerlo de forma profunda, larga y tendida. Entonces, si querés, lo que te propongo es que viajemos en el tiempo para que puedas compartir un poco y para que recordemos incluso nosotras dónde estabas en enero del año pasado. O sea, cuál era la situación que estaba en Sofi del pasado, qué desafíos o qué preguntas estaban dándole vueltas y cómo quería encarar el año pasado. Me acuerdo de nuestra primera sesión, que para mí fue como iniciar ese proceso, fue re importante, no solo por el resultado, sino que fue para mí súper importante
darme permiso y hacer espacio para un proceso como este, ¿no? Entonces, bueno, enero del año pasado estaba como sintiendo que necesitaba un cambio, ¿no? No sé si un cambio, o tenía ganas de apostar también en esto de darme permiso y de apostar un poco más a mi yo artista, ¿no? O sea, algo que creo que también surgió en el encuentro, o sea, en el Mastermind abierto. Bueno, no quiero abrir muchas pestañas, ya vamos a hablar de eso, pero me pasaba que yo venía hace mucho tiempo hablando de, o incentivando a la gente a darse permiso para crear, como hacete espacio para crear, apostá tu creatividad, y en un momento me empezó a pasar que me empecé a sentir yo como hasta medio, no farsante, por ahí es una palabra muy grande, pero sí como una cosa de, bueno, ¿y vos qué estás haciendo por tu creatividad, no? Y yo siempre tengo cositas que hago mis cuadernos de viaje y saco fotos y no les quiero decir cositas en realidad porque es minimizarlo, pero digo, o sea, son cosas que yo hago, pero la verdad es que tenía ganas de hacer algo más grande, más importante, más desafiante también, ¿no? Como para mí algo que sucedió el año pasado, spoiler alert, es que terminé como subiendo la vara, ¿no? En mi trabajo, en mi como carrera como artista, si querés, o en mi camino como artista. Y bueno, y eso fue un poco lo que empezó en enero del año pasado. Siento que estaba como un poco confundida, haciendo un millón de cosas, como dándole un montón de energía a un montón de proyectos. Obviamente está el mío, que es No Tan Nómade, de mi marca personal, ¿no? O sea, eso estaba, pero tenía ganas de que hubiera algo que fuera más mío Sofi, ¿no? Y que fuera un experimento y que fuera un espacio para probar, y no sabía quizás muy bien qué era, no sabía si estaba capacitada, no sabía, tenía como todas las inseguridades juntas, y bueno, y creo que así llegué como al primer encuentro, ¿no? ¿Y qué pasó? La verdad es que un año antes, o algo que había pasado en 2023, y esto también es influencia tuya, Yari, vos nos habías dicho algo como que habías empezado a pedir ayuda, y a quizás como capacitarte, y a, no sé si habías empezado a capacitarte, creo que ya está lo que venías haciendo, pero como que le habías dado más bola a, bueno, ¿qué me pueden aportar otros, ¿no? En mi camino y en mi negocio y demás. Y tomando un poco como esa idea tuya, dije, che, bueno, a mí me gustaría hacer lo mismo, ¿no? Y es algo que siento que sigue presente hoy en día. Y bueno, y te escribí y dije, che, me parece que me gustaría que hiciéramos un proceso de coaching, ¿no? Y como tener este espacio para charlar un poco más de eso. O sea, la gran pregunta era quién soy yo como artista, ¿no? Y en esos encuentros, la verdad es que es como que yo sabía que iba a estar bueno, ¿entendés? Pero sabía que iba a estar bueno porque ya te conozco y nos llevamos bien y sabía que le iba a pasar bien, pero una cosa es pasarla bien y otra cosa es que esté bueno y que realmente haya como un cambio y que esto tenga un efecto, ¿no? Y creo que me voló la cabeza como a qué nivel, nada, me hiciste como pensar y reflexionar y también como pedir ayuda y preguntarles a otros, y que es también como un ejercicio de mucha vulnerabilidad y de como un poco como de entrega casi, ¿no? Como, che, bueno, ¿qué ves vos en mí? Y en ese sentido también como empezar a apoyarme en los demás para que me reflejen un poco quién soy y qué cosas puedo hacer, y que, bueno, nada, fue un enorme como darme permiso para crear, darme permiso para hacer algo nuevo, para probar algo nuevo, que no era lo que quizás literalmente yo venía haciendo. Fue como una ayuda enorme para eso, para incluso con otras personas, presentárselo a las chicas en el Mastermind y decirles, che, chicas, quiero hacer este proyecto, que fue finalmente Creadoras de Universos, que además era sobre las chicas y sobre vos también. Entonces, como, bueno, ese momento para mí fue súper importante. La reacción de las chicas de como, che, sí, obvio, esto tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que si no hubiéramos hecho este proceso, habría sido mucho más difícil, o hubiera tardado mucho más tiempo, porque me habría quedado dando vueltas y que sí, que no, bueno, habría sido mucho más difícil hacerlo. Quizás lo habría hecho igual, pero con mucha menos seguridad, con muchas menos herramientas, o sea, la verdad que en ese sentido estuvo buenísimo y fue una experiencia de autoconocimiento tremenda. Digo, yo creo que incorporé herramientas forever. Hay tantas cosas, me emociona tanto lo que estás diciendo. Primero y principal, esto que decís de que tal vez la semilla de la idea de empezar el proceso tuvo que ver con verlo como un pedir ayuda. Y que para mí eso también fue como un tremendo aprendizaje. Y qué placer. Yo durante tanto tiempo no sabía que podía pedir ayuda y sentía como que el valor tenía que ver con poder hacerlo yo sola. Y me parece que dijiste una palabra clave que tiene que ver con, bueno, siento que esto me ayudó un montón a acelerar. Tal vez podría haber llegado como a un mismo resultado, pero hubiera tardado 1000 años, y siento que en mi propia experiencia también haberme dado cuenta de que
las formaciones o las inversiones que hago en poder, no sé, tener personas que me acompañen o aprender más, me han ahorrado años. Total. Años. Y ahora es como que soy fanática de esto, de pedir ayuda, porque sé que cuando invierto en eso, invierto en tiempo. Y me parece que eso es posiblemente tipo lo más increíble, ¿no? Como algo tan, tan, tan rico. Eso por un lado. Total. Después, por otro lado, para mí también fue un desafío porque con vos, Sofi, nos conocemos ya hace 2 años y medio que estamos en el Mastermind. Más o menos, Van a dos ser años y 3. medio. Van a ser No, 3 años sí, van a ser 3. y ya nos conocíamos, empezamos a ser colegas a través del Mastermind, nos hicimos amigas. Entonces también cuando me llegó como tu mensaje, que fue como, che, Yari, estoy pensando, tal vez podríamos hacer algún proceso, a mí también me agarraron nervios porque de repente es como, uy, es una amiga, no sé si podré ayudarla, no podré ayudarla, ¿viste? Como, y me acuerdo que tuvimos como una charla de, bueno, pero a ver, ¿cuáles son los límites? ¿Cómo te podría ayudar? Bueno, entonces fue también como para mí estoy nerviosa, o sea, ojalá le resulte como valioso o interesante y eso para mí también fue como un subir la vara. Yo creo que este proceso y esto que estás diciendo que por ahí te abrió como un montón y te ayudó un montón, siento que yo aprendí tanto también, o sea, de todo tu proceso, de lo que me supuso a mí, de todo lo que hiciste incluso después del proceso con todo lo que habías plantado ahí, fue como, uff, impresionante, pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Voy a volver un poco atrás con lo que estabas diciendo, que era, bueno, me sentía que estaba confundida, estaba preguntándome quién soy yo como artista, quién quiero ser, cómo puedo redirigir o hacia dónde quiero redirigir como mi energía creativa y mi foco creativo. Y de ahí surgió la idea de creadoras de universos, pero ¿cómo surgió la idea de cómo se desarrolló a lo largo del año? ¿A qué me refiero? Como también para dar un poco de contexto a la gente que nos está escuchando, el proyecto con el que Sofi trabajó todo el año pasado fue un proyecto audiovisual que terminó siendo una docuserie que se llama Creadoras de Universo, que voy a dejar el link para que lo miren porque es impresionante, que fue una investigación, podríamos decir, una investigación audiovisual acerca de la creatividad y las mujeres, que ahora nos vas a contar un poquito más, pero un proyecto de video, o sea, filmmaking, ¿no? Con skills de filmmaking, que era una habilidad en la que vos querías mejorar. Y cómo Total. apostar y empezar a decir, che, yo puedo crear cosas audiovisuales también. Entonces, contanos un poquito acerca de eso. Creo que ahí es donde aparece el tema de darnos permiso, porque yo venía, o sea, yo saco fotos hace mucho tiempo, profesionalmente, digo, y venía trabajando por esas vueltas de la vida en proyectos audiovisuales como productora. O sea, ¿qué quiere ser productora? Hacer que las cosas sucedan, digo, facilitar. Yo siempre digo que yo soy la que hace el pase y el filmmaker es el que mete el gol, ¿viste? Como, bueno, no sé, viajamos un montón haciendo estos contenidos y bueno, hay que, no sé, reservar, organizar el viaje, reservar vuelos, hoteles, a qué hora filmamos, a dónde vamos, buscar locaciones, asegurarnos que esté todos los elementos que necesitamos, como la utilería, bueno, yo venía haciendo eso, ¿no? Y creo que un poco también como en esos proyectos empecé a decir, che, quizás me gustaría estar con la cámara en este caso, ¿no? Como me interesa más esa parte más creativa. No sé, la parte de producción me encanta también, pero digo, es como, me interesa por lo menos explorar, investigar esto. Y bueno, y es algo, por lo menos en mi experiencia, o lo que me pasa a mí es que el video me resulta mucho más complejo que la foto, ¿no? Entonces ahí es donde aparece el miedo a, bueno, sí, yo sé manejar una cámara, pero ¿puedo manejar una cámara para hacer videos y para hacer para contar este tipo de historias? Entonces, bueno, empecé a buscar como, bueno, me gustaría hacer esto, es algo que yo nunca hice, entonces no puedo pretender que alguien de la nada venga a pedirme que lo haga y me pague por hacer esto, ¿no? Como que hay algo también de la inversión desde ese lugar, ¿no? De invertir mi tiempo y mi energía en hacer algo, que es algo que nunca hice y que de nuevo, no puedo pretender que alguien me contrate de la nada para hacer algo que nunca hice. Entonces dije, bueno, voy a apostar a hacer un proyecto mío que tenga que ver con temas que me interesen a mí. Y bueno, pocas cosas me interesan tanto como la creatividad, el proceso creativo y bueno, y me considero una persona re feminista y una pregunta que yo tengo como muy presente y que creo que atraviesa todo lo que hago es como, ¿qué es la creatividad? ¿Para qué sirve? ¿Qué lugar y qué rol le damos a la creatividad en nuestra vida? ¿No? Como que creo que esas son preguntas que empiezan a aparecer un poco en el proyecto de Creadoras. Se me ocurrió, conociéndolas a ustedes en el Mastermind, escuchándolas, bueno, en ese momento hacía, no sé, 1 año y medio que nos juntábamos, y me empezó a pasar que dije, bueno, si voy a hablar de creatividad y si, bueno, me gusta como pensar qué es la creatividad y para qué sirve y cómo podemos encarar esos procesos creativos,
escuchándolas a ustedes, empecé como a detectar esta cosa de, che, bueno, creo que cada una tiene una forma muy distinta. Digo, uno podría decir que hacemos cosas parecidas, que hasta cierto punto puede llegar a ser cierto, pero cada una tiene una forma muy distinta de encarar los procesos creativos, ¿no? No sé, Car, la que siempre me surge primero es Car con sus estructuras y sus hábitos, siendo una persona como tan sensible y tan, digo, el universo de Car es una cosa increíble y mucho de lo que ella comparte tiene que ver con armate sistemas, armate rutinas, como que no seas preso de tu, entre muchas comillas, libertad de tipo, bueno, voy a hacer lo que se me antoje, ¿no? Y eso me parece que es algo casi contraintuitivo, que la gente no termina de entender. Entonces, bueno, fue como, ok, Car tiene esto, esta dualidad que me parece interesante. Entonces, bueno, quizás podría hacer un video hablando de eso. Y Caro tiene su relación con el cuerpo, ¿no? O sea, Caro da talleres que se llaman yoga y escritura, que es quizás la cosa menos como que uno diría, pero ¿cómo se relacionan yoga y escritura? Y escuchá mirá su episodio y tiene todo que ver, ¿no? Como hacer cuerpo, hacer palabra, y que eso tiene mucho que ver con su forma de crear y de estar presente, y bueno, nada, dije, ok, acá tengo 4 mujeres que tienen formas muy distintas de encarar la creatividad y bueno, ok, démosle un episodio a cada una y exploremos un poco como su universo. Encontrar el nombre me costó muchísimo, pero bueno, lo pienso ahora y como que tiene sentido, ¿no? Como exploremos su universo y nada, fue charlar con ustedes sobre su mirada sobre la creatividad y preguntarles qué es la creatividad para vos y cómo la encarás y cómo es un día a día en tu vida, ¿no? Cómo son tus rutinas, cómo es un día en la vida de Yari, por ejemplo, ¿no? Y entonces, a partir de eso, poder seguirte y ver cómo vos estás aplicando esa creatividad y esas ideas que tenés sobre la creatividad y mostrar el impacto que estás haciendo en el mundo, ¿no? Y eso creo que es súper importante. En esta primera temporada, porque ya tengo pensada una segunda, son mujeres usando su creatividad para incentivar a otros a vivir una vida creativa, ¿no? Que es como casi un poco meta. Me interesa que en temporadas nuevas sean mujeres usando su creatividad para otras cosas. Por ejemplo, spoiler alert, porque todavía no lo empecé, pero bueno, vamos a tirarlo al mundo para que suceda. Este año me gustaría explorar cómo algunas mujeres usan su creatividad para promover como la conservación o el cuidado del medio ambiente, o no como en otro aspecto de la vida, nada que ver, pero darle un valor a la creatividad en esto, ¿no? Como siento que mucha gente se pregunta ¿para qué? O deja la creatividad en un lugar secundario como de hobby o de algo que hago en mi tiempo libre y como que no apuesta realmente a eso y no se da cuenta del impacto real que puede tener hacer un trabajo creativo, ¿no? De cualquier tipo. Te voy a compartir algo que veo y me decís si te parece que es así o no. Pero a mí me da la impresión de que esta pregunta que mencionabas antes de qué es la creatividad y para qué sirve y demás, a través de las conversaciones que íbamos teniendo en el Mastermind y después las exploramos más en tu propio proceso, pero es como yo creo que vos estabas preguntándotelo mucho en ese momento porque tal vez estabas en un proceso de transición y de cambio, entonces sentís que el proyecto fue, esta primera temporada, sentís que tuvo, como que fue también una investigación para vos misma. Totalmente, sí, fue como yo probarme a mí misma, ¿no? Que como también, sí, fue una investigación en el sentido de yo tenía una hipótesis, ¿no? La creatividad es esto y sirve para esto, y a través de las conversaciones que tuve con ustedes fue un poco confirmar y fue sumar un montón de info a esto, y contestarme, o un poco ustedes me terminaron de contestar, sí, bueno, esta idea que tenés, como yes and fue, ¿no? Como sí y también todas estas cosas. Y también, o sea, sí, totalmente, siento que este proyecto fue súper valioso, no solo desde el sentido de técnicamente explorar una técnica nueva, sino también como lo que el proyecto investigaba, también probó ideas que yo tenía, como que en tantos niveles fue algo súper enriquecedor, ¿no? Como... Me encanta porque siento que hay tanto de los proyectos que vamos haciendo que tienen que ver con una investigación propia, ¿no? Y a veces es como... Total. Siento que eso es como un motivo importante y no siempre lo valoramos o no siempre nos animamos a hacer esos proyectos, pero siento que bueno, que está bueno como admitir que están ahí esas preguntas y que simplemente hacer proyectos nos puede ayudar a responder preguntas que de alguna u otra manera no hubiéramos podido responder, ¿no? Entonces como... Total. Me gustaría preguntarte acerca de algo que compartiste en algún momento conmigo de esta primera como sensación de nervios antes de contarle al resto de las chicas del Mastermind acerca de esta idea. ¿Por qué te daba nervios? Siento que era como... Yo me sentía como mucho más chiquita en ese momento. No quizás físicamente, sino como una cosa de una niña dando sus primeros pasos, ¿no? En algo.
Y me daba nervios contárselos porque la imagen que se me viene es como confesarle a alguien que te gusta, ¿viste? Como tipo, me interesa suficiente tu trabajo como para, como para querer hacer, tipo, como para después incluso pasar horas y horas y horas y horas y horas escuchándote hablar sobre tu proyecto y demás. O sea, nada, era un montón. Era ponerme en un lugar re vulnerable porque la serie iba a ser sobre ustedes y porque yo les estaba diciendo que iba a hacer algo que nunca había hecho, o no a este nivel, ¿no? Digo, había hecho 1.000.000 de reels para Instagram, pero no es lo mismo. Claramente no es lo mismo. Entonces, bueno, fue un momento de exposición total. Muchos nervios. Y la respuesta fue tipo, increíble. Tipo, me parece bárbaro. Y Y eso no era fue algo tan loco, ¿no? Vos tremendo. sentías como, No, voy a total. tirar una idea y van a decir, pero ¿quién flasheó o qué flasheó? ¿No? Algo Total. así. Sí, sí, Y al sí. O final era sea, como, Sofi, yo obvio, pensé que me tiene todo iban el a sentido del decir mundo. como, total, yo pensé que me iban a decir tipo, bueno, sí, como, está bien, podés probar, por ahí tendrías, viste, no sé, como que sentía que la respuesta iba a ser como con mucha más duda y fue como un rotundo sí de parte de todas. Y gracias y qué honor y un montón de cosas hermosas que me dijeron a lo largo de todo el proceso, que bueno, es un extra que está bueno, no le vamos a decir que no a eso, obvio, pero sí, o sea, fue un momento de mucha vulnerabilidad y de tirarme a la pileta. Creo que fue más difícil eso que lanzar el proyecto, o sea, a ese nivel, como dar ese Wow. primer paso, sí, re. Porque además, yo creo que hay algo con estas cosas que no es lo mismo subir algo a redes, o en mi experiencia, ¿no? Para mí, me da menos vergüenza subir algo a redes sociales y decir, tipo, che, hice esto, con un montón de personas que de última no les estoy viendo la cara, como ya fue, que decírselo a 3 personas, o 4 personas, o 5 personas, en una, no sé, reunión y decir, tipo, che, quiero hacer esto, y verles las caras y tener, tipo, la reacción ahí, ¿entendés? O sea, me da como mucho más vértigo eso, porque bueno, es muy difícil fakear, como actuar una reacción como natural ante una noticia que te está llegando, a una propuesta que te está llegando, ¿no? Cuando le estás viendo la cara a alguien es como, entonces sí, o sea, creo que por lo menos fue equivalente, o sea, a ese nivel. Qué fuerte, porque siento que decirlo de esa manera es súper relevante en tu caso, porque cuando lo estrenaste a finales de año, cuando estrenaste la docuserie finalmente, hiciste un estreno online, pero una de las cosas que como me resulta impresionante de todo tu año del año pasado es que decidiste estrenarlo también en vivo. O sea, Sofi Sí. estrenó el estreno de la docuserie en un teatro en la ciudad de Buenos Aires con 80 personas, donde los videos estaban proyectados, no sé, como en una pared enorme, entonces fue como un estreno en vivo también, es decir, en persona, no fue solamente apretar publicar y hola en redes, decir compartí esto. O sea, Total, fue como tremendo. sí, fue tremendo. Y estoy muy feliz de haberlo hecho de esa manera. La verdad que, y te digo más, fue para mí honrar el proyecto, esto nosotros lo Mm, hemos hablado un montón, fue una forma de honrar el proyecto, hacer ese estreno y cobrar una entrada también, ¿no? mm. Como darle un marco de, che, estoy haciendo esto, como que la gente que venga esté como comprometida a venir y copada, y también como una forma de devolverle un poco, si querés, como recursos al proyecto y que esto también sea algo, ¿no? Como siento que a veces imagínate, yo era, a principio de año me sentía una pichi y decía, tipo, me siento la farsante número uno haciendo algo que nunca hice o no hice a este nivel. Y a fin de año estaba estrenando el proyecto en un teatro cobrando una entrada. Tipo, ¿quién te crees que sos? ¿Entendés? Si hubiera hablado con Sofi de enero de hace un año, quizás con la Sofi de diciembre y la Sofi de enero habría dicho, tipo, ¿what? ¿Quién sos? ¿Entendés? Mm. Y bueno, para mí fue re importante como decir, che, estoy haciendo esto. Y también creo que algo que estoy descubriendo y también descubrí mucho con este proyecto es lo que decía recién, ¿no? Lo importante que es tener a la persona al lado reaccionando a lo que estoy haciendo, ¿no? Y también yo sé que las personas que vienen presencialmente son personas a las que, bueno, les interesa lo que hago. Estaban viniendo a hacer algo, a ver algo que no tenían ni idea cómo iba a ser, porque yo nunca había hecho un proyecto de este tipo, ¿no? O sea, se podían comer un bajonazo, ¿entendés? O sea, tipo, realmente hay gente que creyó mucho en mí y estoy muy agradecida. Además, las entradas se vendieron en tipo 2 días, se agotaron, o sea, una locura, una locura. Pero bueno, digo, qué importante
tener a la gente, o sea, tener la reacción de la gente en vivo y sentir como ese calor humano, siento como en un mundo tan digital y tan de redes sociales y nada, ese aplauso, digo, quizás vengo de familia de actores, hice teatro mucho tiempo, para mí no es lo mismo sentir ese, ¿no? Como ese aplauso de la gente que tipo los likes en el video de YouTube, tipo, como que no es lo mismo, ¿no? Y esto es algo que yo pensé mucho porque, claro, lo que hice en realidad, bueno, sí, hiciste 4 videos de YouTube. Hay gente que hace videos de YouTube todas las semanas o todos los meses y, ¿no? Los YouTubers que conocemos. Y para mí, presentarlo de esa manera, hacer este estreno con este evento, hacer una página web donde encuentres los episodios y donde haya información sobre el proyecto y por qué hice el proyecto y hablando sobre mí y demás, es darle más valor, ¿no? Es construir algo alrededor de estos videos y que no sea solo un videíto de YouTube como otros millones. Quizás para algunas personas lo sea, pero para mí no lo es y entonces para darle ese valor de esa manera, construirle ese marco, es súper importante y fue una forma súper como importante de honrar el proyecto, ¿no? 100%. Yo que lo miraba desde afuera, te juro que me quedé como... Siento que aprendí un montón de ver todo tu proceso, pero esto último que además estás mencionando de defenderlo, me pareció de una valentía impresionante y de un honrar tu trabajo y de hacerle justicia y de como confiar en él y querer como presentarlo al mundo y exponerlo al mundo de una manera como realmente muy admirable, porque a veces pasa, siento que a veces lo que puede llegar a suceder es, ok, apuesto por mí, apuesto por esta idea, empiezo este proyecto, lo hago, qué sé yo, y después a la hora de o terminarlo, o de compartirlo, o de presentarlo, es como, bueno, acá estoy, aprieto publicar y salgo corriendo, ¿no? Y vos podrías haber tranquilamente publicado como online esos videos y haber hecho un lanzamiento online, ver este sitio web en el que lo creaste, o sea, como que siento que fue como una casita donde contaste todo este relato, este marco del que hablabas, ¿no? Y animarte también a estar ahí con 80 personas y a recibir ese calor y a recibir ese aplauso, que también tuve la suerte de estar ahí en Argentina cuando eso sucedió. Creo que también para mí fue muy valiente verte porque después de haber proyectado los distintos cortos, te animaste a recibir como las preguntas del público. Sofi estrenó en el Teatro del Excéntrico, hizo la proyección y después yo me quedé con ella hablando como si fuera una especie de preguntas y respuestas para que ella contara un poco acerca del proceso, que nos cuente un poco de dónde había nacido la idea, la gente que estaba en el público y demás. Y después que se habiliten como espacios donde la gente del público pudiera hacerte preguntas acerca de cómo había sido todo este proceso también. Y lo que fue súper fue que había gente del público que te hacía preguntas acerca de creadoras de universo de la docuserie, pero creo que, no sé si la mitad o más, era gente diciéndote gracias. Estoy súper inspirada, o sea, como ese ripple effect, ¿no? De qué mágico lo que está sucediendo. O sea, lo que sucedió esa noche en el teatro fue de otro nivel. Increíble. Lo primero que no puedo dejar de decir es, me costó muchísimo estar ahí. Creo que de este proceso, de los desafíos más grandes, digo, me armé todo esto y cuando estaba ahí quería apretar play y salir corriendo, literal, y dejarla a toda la gente ahí metida y tipo no ver las reacciones por las dudas. Tenía un miedo, además venía días y días sin dormir, me había pasado de todo había fallado. Digo, nada, todo lo que podía fallar falló y bueno, y ya hubo momentos, yo me acuerdo que llegaste vos, Yari, y yo estaba recibiendo a la gente y te dije, bueno, saltó la térmica. Tipo, no sé si vamos a poder proyectar, había contratado una máquina de pochoclos que para mí era... no era realmente importante, pero era algo lindo como para darle esta idea como de cine, ¿no? Y era una máquina de pochoclos como mío. Sí. Pochoclos para la gente que no es argentina es popcorn, es palomitas de maíz. Ah, claro. Bien, importante. Y era como la maquinita retro del cine retro, ¿viste? Era como todo muy bonito. Y enchufaban la máquina y saltaba la térmica. Entonces como, yo ya estaba como que ya había tenido todas las crisis, entonces cuando llegaste vos y estábamos en esa, yo era como, bueno, nada, ni idea, y vos como, bueno, ¿qué puedo hacer? Y yo tipo, no sé, servirle vino a la gente, tipo, ni idea, ¿entendés? Como, todo lo que podría haber salido mal, salió mal. Literalmente todo lo que podría haber salido mal, que esto también por ahí es como un tremendo aprendizaje. Sofi grabó un episodio de su podcast donde detalla con absoluto detalle todo lo que podría haber salido mal, porque lo salió, o sea, fue impresionante. Y yo la miraba y cuando vi que saltó la térmica, que básicamente no había electricidad, o sea, como que por un momento no había electricidad, y ella tenía 80 personas en el teatro donde iba a proyectar su docuserie, todo el mundo había pagado entrada, yo no podía más, yo estaba como aterrada y
y estábamos con el novio de Sofi y yo, como los dos mirándonos, yo pensaba en Sofi y no sabía cómo ella estaba viva. O sea, yo, les juro, o sea, la resiliencia que tiene esta mujer, yo no entiendo. fue tremendo. Yo creo que uno se adapta y ya como que, bueno, no sé, viste, no es como que estás entregado. Hay un momento en el que ya estás entregado y te digo, de nuevo, tener a la gente que te quiere ahí, que estuvieras vos, que estuviera mi novio, que estuviera mi hermano, vino mi papá, que casi no viene porque es un colgado y esas cosas de la vida, viste, y yo tipo, che, estaba tu abuela. Estaba mi abuela, bueno, nada, todas esas, como que tener a todas mis amigas de la facu que, como les cuento el final de la historia de la máquina de pochoclo, se tuvieron que ir, me devolvieron el dinero, digo, y mis amigas salieron corriendo a comprar pochoclo para mí eso fue como re simbólico, ¿no? Al margen del chiste del pochoclo y el cine, salieron corriendo a resolverme ese problema y que esas personas estuvieran ahí presentes, digo, hablando de pedir ayuda, ¿no? Nos sentimos tan solos y que tenemos que resolver todos solos. O sea, digo, pasa tanto eso que nada, la verdad es que nada, fue como todo muy, muy, muy simbólico y eso. Pero bueno, quiero volver me acuerdo cuando terminó la proyección y yo estaba tipo, ¿qué hago? Voy a saludar. Tipo, como que no soy yo actuando, ¿entendés? Es algo que yo hice y como, bueno, y yo sabía que venía este momento de preguntas y respuestas con vos, pero yo estaba lista para despachar a la gente que se fuera a su casa, ¿entendés? Como, bueno, perdón, disculpen perdón por hacerlos perder el tiempo, ¿viste? Tenía como un poco esa sensación. Y me acuerdo que nos sentamos ahí en el silloncito para empezar a charlar y yo estaba tipo que quería mirar para otro lado y vos me decías como, recibí el aplauso, amiga, ¿entendés? Y fue muy difícil, o sea, digo, al margen del chiste y no quiero que esto suene como a falsa humildad ni nada por el estilo, o sea, realmente fue tener que estar ahí parada recibiendo ese aplauso, fue difícil. Quizás porque no me sentía quizás a la altura o después con la respuesta de la gente, con esas preguntas y respuestas que ahora podemos charlar un poco de lo que pasó ahí, con todos los mensajes que recibí de personas diciéndome, lo vi 4 veces, me lo dejo guardada para cuando necesite activar, gracias por hacer esto, por favor no dejes, como no abandones este proyecto, qué importante que haya cosas, los mensajes que recibí de la gente y también grabé un episodio hablando de esto porque en un mundo en el que, y yo soy creadora de contenido, trabajo con redes sociales, digo, en un mundo en el que estamos todo el tiempo mirando las estadísticas, los likes, las visualizaciones, no me importa el número de likes o visualizaciones que tengan esos videos, porque recibí una cantidad de mensajes, digo, lo que digo en el episodio es, si te pones a mirar cuántas visualizaciones tiene el video y cuántos mensajes recibí agradeciendo, como de agradecimiento por hacer esto, el porcentaje es altísimo. Nunca jamás en la vida hice un reel que tuviera ese nivel de respuesta, ¿entendés? Y que me dijeran esas cosas, y gente que lo vio 3 veces, o sea, estuvo 1 hora de su vida mirando estos 4 episodios, 3 veces cada uno, o sea, es una locura, es una locura. Nada, nunca me imaginé que esto fuera a ocurrir, no, nada. Superó totalmente mis expectativas y agradezco muchísimo haberte mandado ese mensaje, ¿entendés? Como que digo, miro para atrás y digo, menos mal que me animé a iniciar este proyecto, como que tuve todos esos momentitos de animarme a empezar con vos, decirles a las chicas, empezar el rodaje, invertir en el proyecto, tiempo, dinero, energía. Me fui a grabar esto a Europa, digo, teníamos otros proyectos, digo, fue en el marco de un montón de otras cosas, no es que solamente, pero no importa, o sea, fue una inversión ir allá, me compré un lente para la cámara, y todo esto fue con dinero de mi negocio, de mi proyecto, y bueno, fue invertir como si pagar un curso de algo, lo mismo, o sea, mismo concepto, voy a invertir en esto porque quiero hacer esta prueba y quiero crecer como para este lado. No, es tremendo, sí. Es absolutamente tremendo todo lo que me estás contando. El otro día le contaba a Sofi, justo antes de empezar la entrevista, que el otro día alguien me preguntó acerca de, bueno, del proyecto de Creadoras de Universos, pero particularmente acerca del video. Me habían preguntado, bueno, ¿qué pensaste acerca del video que Sofi hizo de vos? Y yo le empecé a contestar un poco acerca de todo el año, básicamente, o sea, y me decía, no, pero ¿qué pensás del video? Y yo digo, es que no te puedo contestar solamente con respecto al video, porque siento como que, o sea, no fue mi proyecto, pero siento como que lo viví yo también de esa manera, es decir, como lo charlamos desde el principio y poder acompañarte de esta manera, haber sido parte porque me filmaste, después estar en Argentina en el momento del estreno, o sea, yo vivo en Barcelona y fui para Argentina por distintos motivos, ¿cómo se llama? El estreno coincidió también, o sea, como que sabíamos que yo también iba a estar ahí, sí, y yo tipo, no me lo quiero perder. Claro. Y yo, o sea, yo llegué a Argentina y creo que esto habrá sido como una semana después de haber aterrizado, y yo
apenas lanzaste como la venta de entradas, mandándoselo a mis hermanas, mandándoselo a mis amigas de la universidad, a mis amigas del colegio, a mi primo, a mis padres. O sea, yo sentía como que era un prom. Y era, obviamente, tipo, el estreno de tu serie, estaba tu familia, todo, pero yo invité a toda mi familia. O sea, yo estaba como orgullosa en tantos sentidos y quería como traer a mi gente también ahí porque sentía que, obviamente, estaba mi video, entonces se podía explicar mucho de lo que yo hacía. Le dije a mis clientes, o sea, algunas de las clientas que estaban en Argentina, vengan, se sumaron también para conocerlas en persona. Entonces, como muchas aristas de mi vida también confluyendo ahí, y para mí era importante porque sentía como que de alguna manera u otra, a veces vivir afuera o a veces trabajar online, viste, como se puede sentir como medio desfragmentado, y sentía que era como unir muchas partes de mi vida y que estén ahí. Total. Pero con tu proyecto, es decir, como que, no sé, muy curioso, o sea, como para mí fue también como mega movilizante y también súper agradecida con poder haber podido participar, o sea, como video, desde el video y haber como recibido esa mirada tan impresionante, porque el video es impresionante, o sea, yo me siento súper agradecida de tu mirada y de cómo editaste como el retrato mío de esa manera, presentar un poco mi vida en Barcelona, presentar qué es lo que hago yo también, que a veces es difícil de explicar, o por ahí es todo online, entonces es difícil como de, bueno, no sé, fue hermoso sentirse vista de tantas maneras, y siento que este proyecto y la forma de estrenarlo, no sé, como... ¿Podemos hablar de la respuesta de tu padre? Ah, sí, no, necesitamos hablar de esto. Pregunta. Fue muy gracioso porque yo llegué y entre los nervios y todo, o sea, Sofi, yo la vi a Sofi que, claro, de repente, con todos los problemas técnicos que había tenido, y ella estaba además vestida como toda divina, con un vestido divino, unos taquitos divinos, ¿no? Se me rompió el taco y se me rompió el botón del saco también. O sea, todo lo que podría haber ido mal. Bueno, literal. Yo llegué temprano porque quería asegurarme como de estar a tiempo, y fui con mis padres, o sea, mis padres estaban ahí y se quedaron ahí como esperando, y después se empezó a llenar el teatro, y claro, en general éramos la mayoría mujeres y de nuestra generación. Estaba tu padre, estaba tu abuela, y después estaban mis padres. Era mi padre. Mi padre nunca hubiera ido a un evento así si no fuera mi padre. O sea, no, bueno, obvio, pero como que de repente era un grupo como bastante homogéneo, y después como, bueno... Padres. Pero muy gracioso porque estaba la familia de Sofi y la familia mía también, o sea, literal, era un estreno por todos lados. Y es muy gracioso porque mi mamá estaba ahí, justo también había participado del Mastermind Abierto, que fue otro evento que hicimos también unos días antes, que ya les contaré en otro momento. Y después estaba mi padre, que para mí también era importante que él viniera. Yo hablo mucho con mi padre del emprendimiento, o sea, la verdad es que me gusta mucho charlar con él acerca de eso. Y él me ha acompañado como a lo largo de todos los años, entonces sabe lo que hago, está metido. Obviamente no en el detalle, no sabe muy bien temas de creatividad, qué sé yo, pero como que es alguien que está al tanto. Y de repente, claro, en el público estábamos nosotras dos sentadas haciendo haciendo el preguntas y respuestas, y era como, no sé si te acordás vos, Sofi, pero yo tipo tengo la imagen como que era todo el público y después estaba mi padre tipo en el centro, y aparte mi viejo es alto y es sueco, o sea, como que llama la atención. Y de repente estaba tipo tercera en el fila, medio, ¿viste? Como, ¿sí? Estaba tipo segunda o tercera fila, como ahí nomás. Sí. No, muy gracioso. Entonces habíamos hecho con Sofi como las preguntas y respuestas, y entonces habían personas del público que estaban levantando la mano, compartiendo y demás. Y de repente mi papá levanta la mano. Y yo tipo... sí, pero no. O sea, yo con pánico, por un lado, como mucho respeto, porque en general comparte cosas que están buenas para escuchar, pero después por otro lado es tipo, es mi padre, y viste como, che, pa, tengo clientas que están en la audiencia, ¿entendés? O sea, esto es profesional también para mí, tipo, cuidado con lo que vas a llegar a decir, o sea, filtro, te lo pido. Entonces yo como con medio pánico. Increíble. Entonces, bueno, ¿querés compartirlo vos y yo sigo? Para mí fue, o sea, no me puedo acordar que fue literalmente lo que dijo tu papá, pero sí puedo, como que no podría reproducir palabra por palabra, pero la sensación que me quedó a mí fue, 1, acabo de entender posta qué es lo que hace mi hija. Sí. ¿O no? Como un poco de eso. O sea, más o menos sí. Y segundo, como, ok, me doy cuenta que además, o sea, entiendo lo que hace mi hija, pero además lo que hace mi hija es inspirar a otras personas a apostar a lo suyo, ¿no? Como hay una cosa de tipo, acabo de entender lo que hace mi hija y acabo de entender que lo que hace mi hija es re importante. Fue como, sí. O sea, estoy siendo un poco burda quizás, ¿no? En la forma en la que lo estoy diciendo, no fue literalmente eso, pero que un poco la sensación era como,
ok, entonces lo que están haciendo, creo que habló él un poco como de venir de otros trabajos un poco más tradicionales y que cuando vos habías dicho que querías hacer esto fue como, ¿qué onda, no? Pero bueno, y después dijo algo que era como me doy cuenta que está haciendo algo, primero, y segundo, que está haciendo algo que es re importante. Y qué bueno o qué orgullo como ver que mi hija inspira a tantas personas y no sé, fue como de todas las cosas que se dijeron esa noche, creo que ese comentario de tu papá fue como el highlight, te juro. Yo creo, no, yo también, y creo también que fue como muy reparador para muchas de las personas. O sea, me siento muy contenta de que lo dijo, más allá de ser la hija y demás. Total. Pero siento que fue muy reparador para muchas de nosotras, honestamente, y para muchas personas de nuestra generación. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque, número uno, tuve a algunas personas del público venir después a decirme, tipo, ay, por Dios, o sea, siento que se me sanó una herida escuchando a tu padre, porque más allá de mi padre, es como una figura de otra generación, además hombre. Básicamente algo que dijo fue como que estaba inspirado y asombrado de todo lo que te habían compartido acerca de la docuserie, como hay algo acá, tipo, che, fui testigo de algo que está sucediendo posiblemente, mayoritariamente entre las mujeres, y con temas de creatividad, que es impresionante. O sea, como que se movió algo acá, impresionante, no puedo creer la manera en la que han inspirado a tantas personas, las cosas que se han movilizado. Y decía, yo la escucho a Sharon hace un montón, me cuenta ella hace un montón de la creatividad y el tema de comunidad, pero nunca lo había visto de esta manera, o sea, nunca lo había vivido de esta manera. Y otra cosa también interesante que dijo, como que en su generación él había tenido la suerte de trabajar de algo que le gustaba, pero que lo había tomado como una excepción y que siempre a todas, porque a mí y a mis hermanas, no siempre nos ha fomentado, nos ha alentado de elegir la carrera que quizás como que querramos, o sea, para seguir eso que nos gusta. Y que cuando yo le dije, mira, me interesa el coaching, voy a emprender este camino, él como, bueno. Y cuando le dije, mira, me interesa el tema de la creatividad, voy a empezar por eso, voy a profundizar en eso, fue como, bueno, pues suerte. Claro. Pero de repente ver todo lo que se movía fue como, wow, realmente hay algo que está sucediendo, una posibilidad en nuestra generación de poder armarnos cosas que son absolutamente nuevas a la de nuestras generaciones anteriores, y que tal vez eso que para él había sido como una excepción de trabajar de algo que realmente te gusta, hoy el mundo y el campo es completamente distinto. Entonces también siento que para mucha gente del público fue reparador en el sentido de tal vez tener figuras de referentes o paternas o maternas o demás, donde te dicen, si haces esto no te va a ir bien, o si seguís este camino, a ver si te vas a morir de hambre. Exacto. Y de repente decir, che, no. Me acuerdo cuando era chiquita que yo siempre quise hacer cosas creativas. Digo, todo lo que hice en mi vida tenía algo que ver con la creatividad, me parece. Digo, estudié diseño gráfico, o sea, escúchate esta. Yo estudié diseño gráfico porque en realidad quería ser actriz y quería que mi trabajo real fuera ser diseñadora gráfica para después el fin de semana poder dedicarme al teatro. O sea, siempre igual dentro de algo creativo, ¿no? Tenía una amiga que se reía y me decía, no, amiga, es que vos estás destinada a ser millonaria. O sea, actriz, docente, diseñadora, o sea, como que todo mal, ¿entendés? Tipo, ninguna de las cosas vas a tener dinero, básicamente. Y recuerdo mucho antes que eso, de hablar con la familia de mi papá, son ingleses, ¿no? Como un estilo, bueno, nada que ver, o creo que nadie nunca le dio mucho, como una cosa más tradicional, ¿no? Si querés, como que nadie le dio mucha bola a este tema del arte o no realmente apostando a eso, ¿no? Y me acuerdo de escucharlo a mi papá hablar con mi tío, diciéndole, sí, mi hija quiere ser actriz, y la respuesta de mi tío fue, so she's gonna be a starving artist, ¿no? Como, o sea, que va a ser una artista muerta de hambre. Y yo lo escuché eso y tenía, no sé, 10 años, ponele, o 12 años, una cosa así. Y decir tipo, Tremendo. wow, o sea, ya me están como, no sé, están poniéndome como, no sé cómo decirlo, como tagueándome como la persona que se va a morir de hambre, cuidado porque esta chica no va a tener para comer. Digo, esas cosas son como muy traumáticas. Corte a yo siendo independiente, estrenando esto, y mi papá viniendo, y ato con esto, viniendo también re emocionado. Chicas, mi papá, tipo también, familia inglesa, ¿no? O sea, el tipo no se emociona con nada, nada. Mi papá emocionado, no llorando, pero voz cortada, diciéndome, qué lindo que puedas inspirar a tantas personas, y me abrazó y no me pudo decir más nada, básicamente, ¿entendés? Por un tema estaba realmente emocionado, o sea, loquísimo, la verdad que loquísimo. Siento que también con esto
qué bueno que hayan participado personas, o sea, en este caso nuestros padres de otras generaciones, porque hay algo, me parece que pudimos ver claramente, y lo estoy pensando ahora en voz alta, de abrir conversaciones, ¿no? Como que esta conversación con tu papá, o por ahí después del estreno fuimos a comer con mi familia, y estaban mis padres, entonces obviamente siguió ahí la conversación, y una de las cosas que nos quedamos charlando tenía que ver con, o sea, mi padre está casado con una mujer y tuvo 4 hijas, o sea, está rodeado de mujeres. Y es una persona muy abierta, la verdad, se puede hablar mucho con él, es muy empática en un montón de sentidos. Tiene una mentalidad bastante amplia y siento que incluso estando rodeado de mujeres y habiendo estado rodeado de tantas mujeres durante tanto tiempo, como que estábamos hablando, por ejemplo, de... O él, como que él vio por primera vez como que hay algo que se mueve en el mundo de las mujeres y en el mundo del emprender, y hablábamos acerca de, por ejemplo, como el trabajo, ¿no? Como el mundo del trabajo fue creado por y para hombres, y él decía, bueno, tal vez las mujeres, ¿viste? Por haber sido excluidas de este mundo durante tanto tiempo, o haber tenido como dificultades para seguir el ritmo, porque tal vez temas de maternidad o qué sé yo, las reglas no fueron escritas por ellas, no las favorecen. Por ahí tal vez por eso hay tantas mujeres en el mundo de el mundo de la creatividad y en el mundo del emprendedurismo, porque es un lenguaje donde ellas tal vez sí se pudieron armar, o sí tienen más flexibilidad para armar como sus propios caminos, porque no... O sea, no porque fueron expulsadas de lo más tradicional, pero no necesariamente favorecidas, ¿no? Total. Y se lo veía como tú súper entusiasmado charlando de esto. Hemos tenido muchas conversaciones donde él me decía, bueno, pero ¿por qué solamente para mujeres? Y yo como, no es que solamente dirijo lo que ofrezco para mujeres, pero en general suele ser un público, el de creativo, que tiene que ver mucho con mujeres. Y eso es algo que nosotros hemos charlado un montón también, porque nos pasa en general, o nuestros talleres son todas mujeres o poquitos hombres. Y es una lástima también, porque siento que ahí quedan por fuera muchos hombres que les vendría muy bien, o sea, que también necesitan participar de estos espacios y que se verían súper favorecidos, y incluso yo me sentiría, o sea, como que sería súper para mí trabajar más con hombres porque aprendería también un montón. Total. La verdad, sí. pero... Siento que hay algo ahí, y quizás es como otra conversación que se puede profundizar, pero como una relación con la sensibilidad, ¿no? Como también creo que hay algo de las mujeres o lo femenino que tenemos como una relación más fluida con justamente esto de, no sé, mi papá se encuentra emocionado y dice tipo, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Entendés? Tipo, emociones. Y también un poco hablando de eso, como el mundo del trabajo, digo, para un lado o para el otro, el trabajo está pensado para, no importa lo que te esté pasando, tenés que estar de 9 a 5, o el horario que sea, ahí en la oficina todo el día, bla, 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 y como el mundo creativo es mucho más fluido y tiene mucho más que ver con lo que te está pasando y con lo emocional y con, ¿no? Como que hay algo del femenino que tiene que ver con eso, y ojalá no fuera así, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, ojalá más hombres se animaran a conectar con su sensibilidad y explorar un poco de eso y buscar una vida, me acuerdo que lo decís vos en el episodio de creadoras, que es como una vida que tenga más que ver con uno, ¿no? Como que te haga feliz y que se adapte a vos, como un trabajo y una vida y unos proyectos que tengan que ver con lo que uno es. Y también desarticular un poco, así como decíamos antes, de que tal vez el mundo más tradicional, ¿no?, del trabajo fue creado por y para hombres, y las mujeres medio que tal vez dentro del mundo del emprender fueron encontrando como algunas alternativas que les quedaba un poco mejor. A veces siento como que eso se puede convertir un poco en una jaula para los hombres, porque salirse de ahí o salirse más del rol de tengo que proveer, o por ahí no darse tanto permiso porque tienen que cumplir ciertas expectativas, y de repente empezar a hacer algo distinto o apostar por un proyecto que no sabes muy bien hacia dónde va a terminar, siento que tal vez tienen menos permiso ellos culturalmente que las mujeres. Entonces siento que, como decís, totalmente, y es como decís, me parece que es como un tema que podemos explorar un montón, y una conversación también necesaria y en construcción, la verdad. Tal vez volver un poco al principio, ¿no? Aprovechando que estamos en enero del 2025, hace un año estabas empezando y me decías al principio del episodio que te sentías confundida, y hacemos fast forward a diciembre del mismo año y estás estrenando este proyecto de una calidad impresionante, porque realmente, esto ni siquiera lo mencionamos, pero la verdad es que cada uno de los 4 episodios que hiciste de las mujeres es bellísimo, Sofi, o sea, bellísimo, y gracias. Sé que mucha gente te lo ha dicho, o sea, como wow, realmente la vara, o sea, de lo que hiciste fue increíble, y estrenándolo en vivo con 80 personas en un teatro, proyectándolo en un tamaño enorme, o sea, realmente como wow, y después estrenándolo en vivo también y recibiendo tanto feedback tan positivo, habiéndole tocado como a tanta gente el corazón. Y como decías, ¿no? De la sensación también que yo tuve con el feedback que te dieron y que me dieron a mí también, porque mucha gente me dijo como,
wow, o sea, literalmente como análisis de tus obras y demás, o sea, como que realmente impresionante. Y que se lo guardan como si en su cajita de inspiración para cuando necesitan volver a conectar y volver a verlos, ¿no? Como algo a lo que se puede volver una y otra vez. ¿Dónde estás hoy? Tal vez esa es la pregunta en realidad. ¿Dónde estás hoy? Enero 2025. ¿Cómo te sentís? ¿En qué lugar estás parada? ¿Cómo se siente en el cuerpo haber pasado todo esto? La Sofi de hoy, ¿dónde está? Bueno, obviamente en diciembre terminé agotada. O sea, esto hay que decirlo, ¿no? Y no quiero desalentar a nadie con esto, pero fue mucho. También un poco porque fui muy inteligente y estrené el 10 de diciembre. Pero bueno, una de las razones por las que hice eso fue porque sabía que ustedes iban a estar y quería que estuvieran. Y bueno, uno pone el deadline y el trabajo se acomoda al deadline que uno pone. Entonces, bueno, nada, eso es un aprendizaje, pero bueno, eso es parte del camino, ¿no? Terminé muy, muy cansada, pero la semana ya quería empezar temporada 2. O sea, el proyecto al margen de... O sea, yo tengo mucha energía, eso hay que decirlo también. Pero digo, el proyecto me agotó y me energizó al mismo tiempo, en cierto modo. Como que ya estaba lista para empezar a escribirle a la gente que tengo pensada para temporada 2. Y después me di cuenta que tenía que bajar un cambio. Y vino año nuevo y todo eso. Y bueno, como que naturalmente el ritmo del año te pide que pongas el foco en otro lado, ¿no? En las juntadas familiares y si nos juntamos con la familia de uno o la familia del otro, ¿no? Eso inevitablemente sucede. Pero bueno, ahora, mediados de enero del 2025, ¿dónde estoy? Por un lado, bueno, con este proyecto sí, empezando poco a poco a armar la temporada 2. Tengo el lunes una reunión con una de las chicas que quiero entrevistar, como para ya empezar a coordinar eso. O sea, eso está sucediendo. Y eso no quiero bajo ningún concepto que desaparezca, ¿no? Nada, es un proyecto que voy a cuidar y que voy a defender hasta que me quede sin ideas de cosas para compartir, ¿no? O hasta que no pueda por algún motivo hacerlo más. Por ahora lo quiero defender y quiero seguir creciendo. No me quedo, o sea, no me duermo en los, entre comillas, laureles con el feedback increíble que me dieron, mucho mejor de lo que yo esperaba. Estoy, o sea, hablando con gente que me dio feedback más desde un punto de vista de storytelling, y entonces, che, esto yo lo habría puesto primero, esto lo habría puesto después, como una cosa de aprender también, ¿no? No decir, ay, lo que hice estuvo buenísimo y ya, tengo mucho para aprender todavía y nada, herramientas nuevas que puedo incorporar para hacer las cosas mejor. Bueno, quiero que esto sea un aprendizaje, como una herramienta de aprendizaje, ¿no? Así que bueno, eso, apoyándome en otros, y eso me parece importante para tener una mirada amorosa que me sirva para seguir creciendo. Eso por un lado, con respecto al proyecto. Y por otro lado, también esto disparó algo que me parece interesante, que es que yo hace 5 años ya tengo una membresía, o lidero una membresía, no sé muy bien cómo llamarlo, cómo decirlo, un grupo de personas que todos los meses reciben contenido que tiene como objetivo inspirarlas a vivir una vida creativa, ¿no? Esa viene siendo la propuesta de Creators hace 5 años. El contenido fue cambiando a medida que yo iba cambiando y que yo iba como evolucionando, digamos, más que cambiando, porque no es una cosa que fui para un lado y después para otro, sino que fue como realmente evolucionando mi propuesta como emprendedora. Y este año, a partir de lo que fue Creadoras y a partir de todo lo que aprendí el año pasado, estoy cambiando o estoy enfocando un poco más a compartir tu trabajo, ¿no? O sea, me doy cuenta de lo importante que es y el efecto tremendo que tuvo en mí compartir mi trabajo, mi proyecto Creadoras. Mi proyecto no más de lo comparto hace mucho, pero quiero decir como darle herramientas a la gente y acompañar a la gente en este camino que es compartirse, que es difícil, o sea, es, como digo, hubo muchos momentos en los que me daba vergüenza, me daba miedo y lo hice igual simplemente, ¿no? Pero hacerlo, digo, tener una comunidad, un espacio de acompañamiento para animarnos a hacer estas cosas, digo, para mí el Mastermind, el espacio con vos, fueron todos espacios como de comunidad y como gente que me estaba acompañando, mis amigas comprando pochocla en el estreno, ¿no? Como para que yo me animara a compartir mi trabajo. Fue muy importante. Entonces, bueno, poder reproducir lo mejor posible un espacio de esas características para que más personas se animen a compartir su trabajo. Ese es el objetivo de Creators de este año. Por un lado, darles herramientas concretas y vamos a hacer encuentros con personas expertas en temas relacionados a la comunicación, al storytelling, a la dirección de arte, bueno, ¿no? Como personas que vengan a aportar conocimientos para que uno pueda incorporar herramientas, pero además animarlas, darles desafíos, darles que tengan encuentros horizontales donde puedan venir a charlar sobre qué desafíos están encontrando en el camino. Bueno, esto también es producto de todo lo que aprendí yo el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, qué interesante cómo
una cosita puede disparar para tantos lugares y tener efectos tan positivos de tantas formas distintas, ¿no? Así que bueno, en este momento preciso estoy trabajando en eso. Tengo otros proyectos porque yo soy así, ¿no? Como que siempre tengo algunas otras cosas sucediendo al mismo tiempo y otros trabajos. Pero bueno, nada, digo, esto es algo que es un foco importante este año y que me tiene muy entusiasmada. Me parece espectacular toda esa propuesta. Súper invito a que chusmen Content Creators, ¿no? Va a ser el nombre ahora, Content Creators. Siempre va a ser Creators, pero este año va a ser, sí, una forma de llamarlo puede ser Content Creators, porque es eso, vamos a estar enfocadas en crear contenido y fortalecer la comunicación de nuestros proyectos. Me encanta, y me parece también como tan importante y estoy completamente de acuerdo con vos. Creo que para mí una palabra de este año fue comunidad. O sea, es algo que ya siento que las dos ya lo teníamos ahí. O sea, sabíamos el valor, pero las cosas que sucedieron en el 2024 a nivel grupal, a nivel comunitario, a nivel tribu, es como, wow, el poder de la tribu. Realmente, como que, wow. Bueno, Sofi, mil gracias por venir acá a contarnos acerca del proceso, compartirnos todo esto. La verdad es que hay tanto... No sé, siento que todo lo que nos compartiste hay un montón de joyas, súper inspiradora y súper inspirador cómo te animaste a apostar por vos misma, por lo que tenías por compartir y por defenderlo. La verdad es que fue absolutamente inspirador, es absolutamente inspirador y no tengo ninguna duda de que este año también va a ir abriendo como un montón de puertas y la segunda temporada, bueno, todo. Ya te tendremos de vuelta en el podcast. Y gracias por todo el aporte que hiciste a este proyecto porque fue un montón, posta. Si te gustó este episodio, no te olvides de compartírselo a todas las personas que necesitan escucharlo. Si querés hacer un programa de coaching creativo conmigo o participar de la Escuela Creativa para Multipotenciales, te dejo toda la info en las notas del episodio, así como también el link para suscribirte a mi newsletter y seguir profundizando en estos temas y puedas enterarte antes que nadie cuando salen mis propuestas. De nuevo, toda la info en las notas del episodio. Yo soy Sharon. Algunos me conocen como Shari y esto es Building Ourselves Podcast o encontrame en Instagram como @percibo la magia. Nos vemos la próxima.